Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Estamos contentos de estar emitiendo otro programa. Esperamos que sea de su entero interés, porque el tema de hoy es bien hermoso, tiene que ver netamente con la parte familiar, porque ese es nuestro ministerio, Restauración Familiar, y tiene que ver básicamente con el hecho de que tenemos que ser como niños para mejorar nuestras relaciones familiares. Acordémonos del pasaje bíblico que dejad que los niños vengan a mí, y tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces, bienvenidos a este programa. Vamos a empezar con oración, diciéndole al Señor que siempre esté en nuestras vidas y que sea la presencia del Espíritu Santo el que inunde nuestras vidas y con su divina misericordia nos dé el entendimiento y que seamos nosotros simplemente ese canal de bendición para que Él fluya con sus torrentes de agua viva. Entonces, invito a mi esposa para que dirija la oración. Con nuestros ojos cerrados, con el corazón despejado, pidámosle a nuestro Padre Eterno que sea Él abriendo realmente nuestro entendimiento. Dispongamos nuestro corazón y digámosle: Padre Eterno, y te damos gracias, Señor, por todo el día que hemos vivenciado. Gracias, Señor misericordioso, por lo maravilloso que eres con nosotros, por las bendiciones que nos regalas constantemente, Señor. Gracias por nuestra familia, gracias por el trabajo, gracias por tantas bendiciones, Señor. Por eso en este día nosotros te pedimos, Señor, que seas tú, eterno Rey, llenándonos de tu majestuosa presencia a través de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo el que nos revele, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, que sea tu Espíritu Santo el que nos consuele, que nos conforte, que nos guíe, que nos oriente, que sea tu Espíritu Santo el que venga a nuestro corazón. Hoy nos disponemos para que seas llenándonos con tu presencia. Que seas tú, Señor eterno Rey, trayendo la paz, el amor, la esperanza, la fe, el gozo, la alegría, tantas cosas, Señor. Hoy nos disponemos, eterno Rey, para que tú nos acompañes constantemente. Gracias te damos, eterno Rey. Eres un ser maravilloso, un ser excepcional, majestuoso, único. Por eso eres nuestro Rey. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces les recordamos que somos psicólogos y estamos en este programa con un mensaje espectacular. Somos esos instrumentos del amor de Dios y lo que más deseamos, como decía mi esposa en la oración, es que seamos ese canal de bendición para que el Espíritu Santo se manifieste y llegue a cada uno de los oyentes de la radio. El tema de hoy es cómo fortalecer nuestra relación familiar. Es un tema muy abierto que tiene bastantes acotaciones, muchas cosas para poder hablar, pero queremos hablar de cómo hacer para que realmente nuestras familias puedan fortalecer esos lazos de unidad, esos lazos fraternos entre cada uno de ellos. A veces nuestras familias, por las experiencias que tenemos a nivel psicoterapeuta, son bastante conflictivas las relaciones, donde realmente los padres tienen sus conflictos con los hijos, hay maltrato al interior de la familia y es constante esa diferencias que hay al interior de las familias. Por tanto, nuestro ministerio, que es de restauración familiar, como los decía en un principio, se fundamenta en las palabras de Malaquías y Lucas. Esa palabra para nosotros es una palabra fuerte, que es nuestro pilar de vida. Es hacer volver el corazón de los padres al de los hijos y el corazón de los hijos al de los padres, donde se reconcilien y los rebeldes vuelvan a la sabiduría de los buenos y aprendan a obedecer.
esa palabra para nosotros es fundamento. Y queremos, por tanto, hoy hablar un poco sobre la importancia de ser como niños. ¿Qué implica en el hogar ser como niños? ¿Qué implica el papá realmente ser un niño, la mamá ser un niño? ¿Qué implica ser realmente esa ternura, esa humildad, esa sensibilidad, esa capacidad que tienen los niños de perdonar? Entonces vamos a hablar un poco de las características de lo que es un niño, porque el Señor nos habla en su palabra de que tenemos que ser como niños para que realmente podamos acceder al reino del cielo. Y eso es una frase muy fuerte, porque en ocasiones la adultez, cuando nos creemos entre comillas adultos, hace que realmente nosotros nos enfrasquemos en una inmadurez a veces emocional, una inmadurez que no nos hace realmente crecer, perdonarnos, reconciliarnos, estar realmente unidos como familia. ¿Qué es, Moni, ser un niño? ¿Qué implica ser un niño? Pues mira que es la palabra del Señor nos habla en Mateo que nos invitaba a ser nosotros como niños, que es a través de ese ser como niños que nosotros podríamos recibir el reino de Dios, porque es de los niños el reino de Dios. Y pensaba precisamente estos días en mis nietas, son dos preciosas gemelas, y miraba cómo, o sea, el comportamiento de ellas, miraba todo lo que ellas hacían, cómo recibían las cosas, en fin, habían muchas cosas que estaba yo observándolas y como que me gustaba yo en esa observación y pensaba en el reino de Dios, porque el Señor nos dice que debemos ser como niños. Además de eso, en Juan, si nosotros nos acordamos, Juan 3:3 habla de que nosotros debemos nacer de nuevo. Y ese es el estado más cercano al ser niño, porque el niño debe partir de ese nacimiento. Es un niño como tan puro, como tan inocente, como tan desconocedor de tantas teorías que de pronto nosotros podemos tener en la cabeza, de tantas situaciones de la vida, de tantos dolores, frustraciones, de pronto de tantos criterios que nosotros nos vamos formando, de las formas diferentes de reaccionar. Es un niño, es pureza, o sea, como que ellos van grabando absolutamente todo, como que ellos van observando todo, pero simplemente se dejan llevar. Entonces fácilmente, por eso es que dañar a un niño es tremendo, o sea, es un daño impresionante que se le pueda dar a un niño, dañar su pureza, dañar su inocencia, porque ellos simplemente quieren observar el mundo. Y pues es nuestra responsabilidad definitivamente que les enseñemos lo mejor, lo más hermoso, pero resulta que curiosamente a los niños son los más olvidados. Los niños son como los más ignorados, porque solamente como muchísimas veces y en el corre-corre que ahorita hay del mundo, como que son tomados a veces como el estorbo, como el cansancio, como la responsabilidad, tengo muchas cosas que hacer, son los menos escuchados, son los menos protegidos, y uno mira cómo se está dañando la inocencia. Esa pureza que definitivamente nosotros deberíamos observar constantemente. Y entonces yo me pongo a pensar, si el Señor nos dice que debemos nacer de nuevo, pues Él básicamente nos está diciendo que muchas cosas que nosotros hemos aprendido definitivamente tenemos que como que dejarlas de lado. Tenemos que volver a... sobre todo en la parte de las emociones negativas o que tienen una connotación y una respuesta negativa a las cosas que nos pasan, como esos principios que a veces el mundo con tantas cosas han puesto en nuestros pensamientos y en nuestra forma de actuar y no es la más correcta. Cuando no nos dejamos realmente llenar de esa presencia de Dios, de esa enseñanza de Dios, pienso que hay muchísimas cosas del mundo que definitivamente no deberíamos tener, porque si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios,
si nosotros nos ponemos a hacer una evaluación clara de esa imagen y semejanza de Dios, ¿realmente nos parecemos a Dios? ¿Realmente somos como Dios? ¿Hablamos como Dios? ¿Realmente podemos honrar a Dios con nuestro comportamiento? Y si uno mira a un niño, ese niño hermoso, ese niño noble, que perdona, que se deja querer, que ama, que sonríe con facilidad, que expresa emociones pero no hace exageraciones en cosas como a veces nosotros los humanos ya adultos hacemos. Es un niño tan precioso que a veces como que no tuviera esa situación de ese interés por ganarse cosas, sino que simplemente hace situaciones por amor, por cariño, entrega, da con mucha facilidad. Pienso que en este momento, cuando estamos iniciando este año, terminando un año donde hablábamos de hacer la voluntad del Señor, de buscar la voluntad de Dios para tener un propósito en este año para nuestras vidas, es importante que nosotros nos demos cuenta realmente cuánta cantidad de cosas tenemos que no nos permiten ser esos niños que vamos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros vemos que es un año que la misericordia de Dios es desatada en la tierra y realmente nosotros somos esos niños que esperan ese regalo de esa misericordia y ese deseo de cambiar una actitud para recibir esa misericordia. Cuando a un niño se le corrige de una forma, él busca agradar para ganarse lo que se le ha dicho, se le ha prometido. ¿Realmente nosotros estamos dispuestos a corregirnos, a quitar tantas cosas de nuestro corazón y de nuestra mente para realmente agradar a Dios y recibir esa misericordia con el amor que Él nos la está dando? Son preguntas que valdría la pena que nos empezáramos a hacer. Mira lo que dice la palabra: dejad que los niños vengan a mí. Cuando se trataban los discípulos para que no incomodaran a nuestro Señor, los niños se acercaban a Jesús y los apóstoles trataban de detenerlos. Y fue cuando Él dijo: deja que los niños vengan a mí. O sea que el hecho de ser como niños, Moni, en nuestras vidas, en nuestra familia, porque estamos hablando de restauración familiar, implica que necesariamente los niños son más asequibles a Dios que un adulto. Un niño es más cercano a Jesús. ¿Por qué? Cada vez que Él llegaba a una población, siempre los niños salían corriendo a acercarse a Jesús. A veces los niños vienen corriendo para que uno les dé un dulce, pero siempre Jesús les daba más que dulce, les contaba historias y les ayudaba a crecer, y el amor que Él les daba, el abrazo y el afecto que Él les daba. Y eran la inocencia que corre al encuentro de Jesús. Nosotros los adultos generalmente estamos llegando llenos de prejuicios, llenos de una cantidad de cosas, de marañas en nuestro cerebro, en nuestra mente, que hace que realmente nosotros no podamos ser humildes para poder ir a buscar de Dios. Deja que los niños vengan a mí. Cuando uno va a la Eucaristía, cuando uno va a los encuentros de oración, cuando uno va a los retiros espirituales, ¿realmente uno va a buscar a Jesús con esa humildad de un niño? ¿Realmente uno va allí a ese encuentro con Dios o solamente a pedir? A veces los niños no lo hacen por pedir, porque los niños no piden como tal. Si nos acercan más es el hecho del afecto, del abrazo. Veo nomás nuestras bebés, como decía mi esposa, con nuestras gemelitas. Cuando ellas uno las saluda, pegan el grito. Uno llega a la casa, suena la puerta, la llave, y ellos saben que somos nosotros, a pesar de que tienen un año nomás, y empiezan a gritar porque saben que llegó alguien que las ama, que las quiere mucho. Y imagínense nosotros siendo así con nuestro Jesús, en la misma Eucaristía, esa alegría que deberíamos sentir en la Eucaristía, para poder sentir esa presencia viva de nuestro Señor.
hay que ser como niños, porque de esa manera podemos acercarnos cada vez más a nuestro Padre Celestial, a nuestro Jesús. Qué cosas tan difíciles vemos cuando se pierde la inocencia, el poder acercarnos a Dios. Porque cuando perdemos la inocencia debido a situaciones del pasado, debido a tantos conflictos que tenemos, debido al maltrato que recibimos, al rechazo que recibimos, no nos impide realmente poder acercarnos a Dios, porque ya andamos prevenidos, andamos con cierto temor. Quiero compartirles un poco lo que hay en la naturaleza. La naturaleza es tan hermosa, pero tan hermosa, y nos da unos ejemplos muy vivos sobre esa inocencia. Por ejemplo, no sé si ustedes en sus casas tendrán un perrito. Los perros son los primeros que salen corriendo cuando escuchan la puerta abrir, ¿verdad? Y ellos se lanzan hacia uno, empiezan a latirle, quieren estar pegados a uno constantemente, quieren que uno los esté consintiendo. Y lo más hermoso es que ellos de por sí no se les sueltan a uno, sino siempre quieren estar a nuestro lado permanentemente cuando uno les está brindando cariño. A veces yo quisiera ser como un animalito para estar así en la presencia de Dios, pegado siempre a mi Jesús, pero a veces las preocupaciones del mundo, a veces se embolata tanto eso, el estar pensando, el estar como proyectado hacia el futuro, hace que realmente no pueda yo estar en esa constante presencia de Dios. ¿Qué me impide realmente ser como niño? Las preocupaciones del mundo. Eso lo dice cuando se habla de la parábola del sembrador, los negocios del mundo, las situaciones del mundo, y no confiamos plenamente en el Señor. Hay una historia muy bonita, tal vez ustedes la sepan, de un vuelo. En un vuelo había un niño en la parte de adelante del avión, y el avión empezó a movilizarse por las turbulencias que había en ese momento. Y el señor que estaba al lado del niño, el niño seguía jugando con sus juguetes, llevaba unos juguetes, ahí estaba jugando con ellos. Y el otro señor estaba muy angustiado porque el avión se movía bastante. Y el señor, al ver la tranquilidad del niño, le pregunta: bueno, ¿y tú por qué no estás angustiado? ¿Por qué no te preocupas? Al menos, ¿por qué no haces una oración? Y el niño decía: no, yo no estoy preocupado. ¿Y por qué? Le preguntaba el señor. Porque el conductor, el vuelo, lo está manejando, o sea, el piloto del avión es mi papá. Por eso estoy tranquilo. O sea, qué hermoso esa inocencia, ¿no es cierto? Tener esa confianza plena. Cuando tú le prometes algo a un niño, sin que se le haya dañado la inocencia, el niño espera siempre lo que uno le dice. Espérame y te traigo un dulce. Y el niño se comporta de manera diferente y hay que cumplirles. Tan hermoso eso, que nosotros tengamos esa fe para decirle al Señor: Señor, tú me das una promesa en tu palabra y yo la acepto y la recibo en mi corazón. Ojalá tuviéramos esa inocencia de los niños para poder aceptar la palabra del Señor plenamente en nuestro corazón. Sí, Rafa, mira que es importante que nosotros empecemos como a evaluar esas cualidades que podemos encontrar en un niño, porque, o sea, el Señor nos está invitando a nosotros a ser como niños. Y si es así, debemos hacer un estudio como más profundo. En la palabra de Dios nosotros encontramos versículos muy claros que nos invitan a ser como niños. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en Mateo 18:4 una cualidad que es muy especial, que dice así: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Entonces, miremos que hay una cualidad inicial que al Señor le llama mucho la atención, y es la humildad. La humildad del ser humano. Porque pienso que la humildad como que muestra realmente la grandeza de la persona. En estos días escuchaba a una persona que le tocó enfrentar a pues una situación muy difícil. Vivía con su pareja desafortunadamente le es infiel. Este señor pudo haber definitivamente reaccionado de una forma muy violenta, porque en su propia cara básicamente se habla con la que fue su compañera. En este momento se separan, evidentemente. Ella se va con el otro señor, el señor estaba ahí con ellos. Y él pudo haber sido muy violento, muy de todo, o sea, amenazar, tenía razones para hacerlo. Y él simplemente le dice: pues si esta es tu decisión, pues vete, ¿sí? En otros momentos,
pues se da la agresión, se da la amenaza, se da el orgullo, en fin, o sea, pero él optó por una actitud más humilde, más tranquila, más dispuesta al perdón. Precisamente estuvimos trabajando la situación del perdón, del duelo, pero era una actitud de poderla perdonar a ella por la situación que vivenció. Desafortunadamente pues ella tomó unas malas decisiones y pues no están como pareja en este momento, pero es la actitud de uno, es la humildad de uno, porque en otro momento el orgullo nos hace ser iracundos, ser vengativos, amenazar, hacer daño, en fin. Entonces el Señor nos está diciendo que debemos ser humildes, aprender a perdonar, aprender a ser serviciales, aprender a escuchar las opiniones de los demás. O sea, hay tantas cosas y los medios por los cuales nosotros podemos aprender a ser humildes, y es algo donde nosotros los seres humanos definitivamente debemos exigirnos, porque no es fácil. O sea, pienso que cuando el pecado entró al mundo, entró el orgullo al mundo, y el orgullo está en todas las personas. El asunto es que nosotros sí tenemos que batallar de manera fuerte y de frente contra el orgullo, porque eso es algo que todos los días nos está hablando al oído y nos está queriendo hacer que unas personas diferentísimas al plan que Dios tuvo con nosotros. ¿Qué piensas tú? Claro que sí, esa parte es importante, Moni, el saber que tenemos que ser humildes, mansos y humildes de corazón. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, dice mi Jesús. Muy radical en sus actitudes con respecto a la verdad y muy humilde en el momento de dejarse llevar incluso hasta la muerte en la cruz por la humildad. Y todo cumpliendo básicamente el precepto de nuestro Padre Dios, siendo obediente hasta la muerte. Es la humildad. Tener que estar viendo a Jesús, pienso que es lo más hermoso, porque verlo a él inocente, el inocente de los inocentes, es realmente uno tener ese ejemplo vivo para uno poder ser como ese niño. Dejad que los niños vengan a mí. Curiosamente, cuando tú haces mención de Nicodemo, cuando se acerca a Jesús y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo es morir a toda esa parte vieja. Y a veces nos causa dificultad el morir, Moni. El morir a todo nuestro pasado es complejo. Es curioso cuando nosotros hablábamos de que el problema del ser humano radica en la falta de identidad. Generalmente siempre nosotros hacemos una pregunta a todas las personas que atendemos. ¿Quién eres tú? A los oyentes en este momento yo te pregunto, dime, ¿quién eres tú? Genial que me contestaran de pronto en el Facebook o nos mandaran antes de que yo te dé la respuesta, dime, ¿quién eres tú? Esa pregunta es fundamental. Si tú se la haces a cualquier persona y si él te contesta lo que ahora te vamos a decir, si él te contesta automáticamente con la verdadera respuesta que debe haber, la única respuesta que tiene que haber, realmente esa persona es muy especial. ¿Y quién somos nosotros? Pues somos hijos de Dios. Si tú contestaste eso, maravilloso, eres alguien especial. Pero una cosa es saber que soy un hijo de Dios. Otra cosa es sentir como esa presencia viva de Dios, tener una experiencia personal con nuestro Padre Dios. Y el tercero es el vivir de acuerdo a mi condición de hijo de Dios. Y en eso es donde radica el abandono, el desprendimiento, el empezar a dejar las cosas del pasado, el empezar a nacer de nuevo. Uno nace de nuevo cuando uno está viviendo en la presencia de Dios. Les recomiendo un audio que hicimos con una niña privada de la libertad en el hogar femenino Luis Amigo, donde nosotros trabajamos con los terciarios capuchinos. Se llama Identidad y Sentido de Vida. Es una chica que cometió varios homicidios, en algún momento yo lo había nombrado, y vale la pena que lo escuches. Y ella nos da de verdad cátedra sobre lo que es tener esa vivencia plena de Dios, estar viviendo en Dios. Y para vivir en Dios tenemos que despojarnos, abandonarnos plenamente en Él.
porque a veces tenemos tantas ataduras, tenemos tantos ídolos en nuestras vidas que nos impiden realmente ser ese inocente y ese humilde en nuestras vidas. O sea, dejar que la presencia de Dios en su humildad esté realmente manifiesta. Y son cosas que nos tienen atados a tantas situaciones, cosas materiales que nos tienen absorbidos, situaciones familiares que nos tienen realmente muy agobiados. Sí, Rafa. Entonces, nuestro primer punto sería el ser humildes. Bueno, viene un segundo punto donde vemos que a un niño, por ejemplo, una mamita está en la cocina o está barriendo o alguna cosa, y el niño o la niña siempre buscan querer colaborar. El asunto es que nosotros como padres muchísimas veces, por esos afanes de hacer rápido el oficio, de terminar rápido las cosas, o por temores de que los niños se lastimen o algo así, resulta que empezamos a coartar la posibilidad de que el niño aprenda a ser servicial, porque el niño quiere aprender a servir, el niño quiere colaborar a la mamá que está haciendo algo. Es una forma también de explorar el mundo, pero especialmente es como ese colaborar, ve a su mamita haciendo algo o ve a su papá haciendo algo, y evidentemente el niño también quiere hacerlo. Si nosotros tuviéramos una actitud muy diferente con el niño, seguramente ese niño aprende desde muy pequeño a ser servicial, y nosotros vemos ahorita en este tiempo, en estos momentos de tantas situaciones sociales, que ya casi el servicio no se da. Y el servicio no se da precisamente porque es que los padres, de tantos afanes, de tantas correrías del trabajo y demás, se nos ha olvidado realmente orientar a nuestros hijos frente al servicio, frente a colaborar, no por un interés. A mí me causa curiosidad cuando las mamitas, por ejemplo, en el caso del trabajo que nosotros hacemos, vemos como las mamás les ofrecen dinero a sus hijos para que les colaboren en la casa. Y yo digo, ¿cómo así? Si es su propia casa, ¿por qué le tienen que pagar el servicio de arreglar su cuarto, arreglar sus juguetes, lavar su ropa, ya con señoritas mayores? En fin, uno queda asombrado realmente de esa visión, cómo se ha dañado la enseñanza real, y uno ve ahora jóvenes que no les interesa servir, al contrario, ellos buscan que los atiendan, ellos buscan que les hagan las cosas y demás. Entonces nosotros estamos, y nosotros mismos desafortunadamente también entramos en ese error. No estamos sirviendo. Un niño de naturaleza es servicial, y debemos volver a recuperar esa actitud, esa forma de relacionarnos con las demás personas a través del servicio, y de verdad enseñarles a los niños, sin coartarles esa actitud que viene con ellos, enseñarles a que de verdad se vuelva a rescatar el servicio. El Papa Francisco es lo que nos invita, que vayamos a las periferias, que vayamos al humilde, que vayamos a donde hay tanta necesidad y empecemos a predicar la palabra. Pero predicar la palabra bien como lo plantea la madre Teresa de Calcuta, en el servicio. Curiosamente coloqué una imagen en la red de emisoras en Latinoamérica, y esa imagen ha tenido una repercusión fuerte, les ha gustado a bastantes personas, y la frase es: ser católico no me hace superior a nadie, me hace servidor de todos. Eso me parece que es realmente el ser como niño, ¿no es cierto? El servir a los demás y volver a esa naturaleza hermosa de estar pendiente de las demás personas. Yo les comparto, en mi vida profesional como psicólogo, coordinaba una institución donde estaba pues muchas entidades gubernamentales, la Fiscalía, la Procuraduría, los que regentan toda la parte de los menores infractores aquí en Colombia, que llama el ICBF, y de igual manera había toda la policía judicial. Y cuando hubo un cambio de ley del código del menor al código de infancia y adolescencia, pues hubo bastante desorden, muchas dificultades. Y cuando yo veía tantas dificultades, me di cuenta que como yo tenía los chicos, yo albergaba a los chicos que recién llegaban, los policías los capturaban y los llevaban a la institución mía, donde yo estaba dirigiendo la institución,
mientras le hacían el proceso jurídico, todas las entidades estaban en un desorden tremendo. Y cuando vi eso, yo tomé una decisión que repercutió, créanme que hasta mi puesto laboral, porque yo tomé la decisión de servir. Dije, Señor, voy a servir. Voy a ayudarle a todas estas personas porque ellos tienen muchas dificultades, les voy a ayudar, sea con un lápiz, sea con un esfero, con un estilógrafo, sea dándoles una hoja de papel, prestándoles el teléfono, pero voy a servir. Fue tan impresionante que me conseguí una cantidad de amigos, bastantes amigos encontré allí, personas de alta poder administrativo en el país. ¿Por qué? Por solamente la actitud de servir. No fui comprendido tal vez en ese momento por las personas que eran mis jefes inmediatos y tuve dificultades con ellos porque me veían que yo era muy bondadoso y estaba como en contra tal vez del mismo programa. Pero bueno, eso fue un momento en mi vida, pero créanme que a partir de ahí en mi corazón empezó el servicio de una manera bien especial. Entonces ya llevamos dos conceptos muy hermosos de ser como niños, la humildad y el servicio. Por tanto, rompamos en nuestras vidas, papá, mamá, enséñale a tus hijos a servir y tú empieza a servir en tu propio hogar. Empieza a servir en tu propio hogar. Empieza a ser misericordioso, que la presencia de Dios con su divino Espíritu Santo, en su divina misericordia, nos llene en nosotros de esa capacidad de servicio. Bueno, un tercer elemento que es importante que miremos es el siguiente, que está en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, un tercer elemento es que un niño realmente busca alimentarse, o sea, él llora cuando necesita alimento, él fácilmente, o sea, no rechaza la leche materna, no rechaza el alimento que se le da. Y curiosamente, el Señor nos está invitando como niños que de verdad busquemos esa leche espiritual, ese alimento espiritual, que de verdad a diario nos alimentemos de la palabra de Dios, que a diario nos alimentemos de orar, de saber cuáles son esas herramientas que el Señor nos da para que nosotros seamos esos creyentes firmes, esos creyentes fuertes, que de verdad profesemos una verdadera creencia en nuestro Padre Celestial y que de verdad los principios espirituales que vienen de Dios realmente sean lo que alimente nuestra vida. Entonces, como esos hijos que somos de Dios, como ese niño recién nacido, nosotros definitivamente debemos constantemente leer la palabra, si es posible, volvernos disciplinados. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios con disciplina. Él crea el universo en 6 días y en el 7º descansa. Tenía un orden, no hizo todo primero el hombre y después la naturaleza, no, él hizo todo de manera ordenada, de tal manera que todo se viera correctamente. Y precisamente nosotros debemos también volvernos ordenados en nuestra vida espiritual. Nosotros debemos volvernos ordenados para que temprano en la mañana, como en el libro de sabiduría, nosotros podemos encontrar que Él nos invita a que temprano en la mañana nosotros busquemos del Señor, o sea, que sea nuestro primer contacto en la mañana, nuestro Padre Celestial, que podamos hablarle, que podamos descansar en Él. Y abrir las puertas del día es con la palabra de Dios y con el saludo que nosotros le hagamos a nuestro Padre Celestial. Entonces es muy importante que nosotros realmente nos alimentemos de la palabra de Dios. Moni, ¿cuál ha sido tu experiencia cuando nos levantamos en la mañana? ¿Qué has experimentado? Casi siempre nosotros en la mañana, muy de madrugada, empezamos a hacer oración como pareja. ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos años de convivir conmigo frente a la oración en la mañana, Moni? Pues realmente cuando nosotros nos levantamos temprano a orar y cuando nosotros realmente buscamos la palabra, el Señor nos da unas revelaciones muy bonitas, nos orienta el día. Curiosamente, las enseñanzas que el Señor nos da en esa palabra, durante el día, pone personas a las cuales nosotros debemos transmitirle la palabra que Él nos dio. O sea, esas niñas o esos jóvenes que nosotros tenemos que guiar, a veces las mismas familias de los chicos. Y es esa palabra de consuelo que debíamos haber entregado. Nosotros
al ser alimentados temprano en la mañana, curiosamente nosotros asimismo podemos transmitir lo que el Señor nos dio. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que de verdad, en la medida que nosotros crezcamos y nos alimentemos, definitivamente nosotros podemos dar alimento y podemos ayudar a crecer a otros en este caminar. Por eso es tan importante que las parejas se unan en oración en las mañanas, en la madrugada, porque es ese alimento, es esa leche que podemos recibir directamente de nuestro Padre. Les recuerdo una frase que me impactó mucho. Alguien me decía: Rafa, cuando sientas en la mañana el deseo de levantarte y quitarte las cobijas, si sientes ese impulso por salir corriendo a hacer algo, si sientes ese impulso porque tienes que ir a trabajar, porque se te hizo tarde para el trabajo, haz de cuenta que tú estás colocando no el pie derecho, como se dice, no te levantaste con el pie derecho ni con el pie izquierdo, porque eso es suerte, y nosotros no creemos, los creyentes, no creemos en la suerte, sino en Dios y en la misericordia de Él. Por tanto, decía esa frase, que si tú te levantas con afán, estás colocando un pie en el abismo. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. Por tanto, si tú en las mañanas te unes con tu esposa a orar, si te unes con tu esposa a leer la palabra, a meditar un rato en la palabra, si te unes con tu esposa a cantar una alabanza al Señor, un salmo, un proverbio del día, estás en ese momento no pisando la puerta del abismo, sino estás pisando la puerta de la gracia, de la gloria, de la presencia misericordiosa de Dios. O sea que el alimentarnos es una característica propia de los niños, que siempre están pidiendo el alimento, lloran por el alimento, se vuelven canzones por el alimento. Decimos en Colombia canzones, fastidiosos en ocasiones, dan pataleta por si no le dan el alimento. Así tenemos que ser nosotros con nuestro alimento, con la palabra viva de Dios y la oración. Venimos a otro cuarto elemento, que es el que el niño es tremendamente curioso. Él quiere investigarlo todo. Y miremos en Primera Tesalonicenses 5:21, que nos dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces significa que nosotros a veces cuando llegamos a la iglesia nos llama la atención, nos vinculamos a un grupo de oración, queremos aprender de la palabra, al principio nos emocionamos, como que vivimos apasionados de estar en la iglesia, en el grupo espiritual, en fin. Y resulta que con el tiempo esa pasión como que se va acabando, como que se va aburriendo la persona, como que ya no quiere más. Y el Señor nos pide que nosotros debemos ser curiosos todo el tiempo, o sea, no perder la curiosidad, no perder, pero sí debemos tener cuidado es de saber retener lo bueno, lo malo sí desecharlo. Entonces, aquí mi esposo me hace caras porque él es tremendamente curioso. O sea, el de la familia, él es el curioso. Yo soy la más bien tranquila en eso. Pero, y evidentemente, él aprende muchas cosas. El Señor nos está diciendo es que debemos retener lo bueno, tenemos que aprender a separar un poquito de lo malo, o sea, un poquito no, tenemos que sacar lo malo, no quedarnos con lo malo, porque el Señor sí nos pide que nosotros tengamos suficientemente criterio, discernimiento para que definitivamente nos demos cuenta que es lo malo, que es lo que está afectando al mundo, pero para que nosotros podamos discernir realmente lo bueno de lo malo, nosotros debemos estar involucrados y de verdad interesados en explorar lo que el Señor nos está enseñando, explorar su palabra, explorar todas sus enseñanzas, para que así nosotros podamos apartar lo malo, porque el mundo en este tiempo se está dando muy fácilmente que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y que el Señor nos advierte que debemos tener cuidado, pero para que nosotros podamos realmente discernir qué es lo bueno y qué es lo que le agrada a Dios, realmente tenemos que estar sumergidos en la presencia de Dios. Recordemos que realmente la Virgen María dio sus primeros pasos a nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María es realmente la nueva Eva, la que nos enseña a orar, la que nos coge la mano y nos lleva a la presencia de nuestro amado Jesús de Nazaret. Realmente llenar esa curiosidad, cuando empezamos a llenarla desde lo bueno, como dice mi esposa, desde lo bueno, porque a veces nos dejamos llevar por muchas cosas que no son significativas.
hicimos un programa con el padre Roberto Mena y ese programa fue sobre la pornografía y el efecto tan nocivo que tiene en la familia. Esa curiosidad que en ocasiones cuando estamos en los medios, por ejemplo en el caso de nosotros andamos constantemente en los medios y fácilmente entramos a las imágenes de Google, entramos a las imágenes en internet y esas imágenes a nosotros nos hace bastante daño porque hay imágenes que son dañinas. Una cosa es, acordémonos, una cosa es mirar, en ese momento no está el pecado, pero cuando tú repasas esa imagen, automáticamente el pecado empieza a meterse en nuestras vidas, porque ya se queda esa imagen fija en nuestro cerebro y empieza a tener un efecto bien nocivo. Esa curiosidad, hay que tener mucha prudencia con la curiosidad, porque la curiosidad realmente sí hace un daño tremendo en nuestras familias y en nuestro hogar. Bueno, Moni, ¿qué otro paso tenemos con respecto a las características de los niños? Otra característica que tenemos en esto es que el niño debe crecer y madurar. Y vamos a estudiar Hebreos 5 del 11 al 14 que nos dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces miremos aquí que el Señor sí nos está diciendo, nosotros toda la vida no debemos quedarnos como niños, bebiendo leche, queriendo que nos consientan en la iglesia, queriendo que nos apechichen, decimos aquí en Colombia, o sea, que estén pendientes de nosotros todo el tiempo. No, el Señor al principio, como niños, nos va a alimentar, nos va a dar cuidados, nos va a consolar, nos va a ayudar a restaurarnos. A través de su palabra, Él va a hacer ese proceso de limpieza, de sanidad, de restauración. Pero con el tiempo nosotros, debiendo haber madurado en las enseñanzas que Él nos dio, nosotros a la vez debemos volvernos esos servidores del Señor, para que nosotros ayudemos a otros a levantarlos, a sanarlos, a restaurarlos a través de la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que todos seamos multiplicadores, que entre todos nos ayudemos porque somos hijos de Dios y somos hermanos a la vez de Él. Entonces, por eso mismo nosotros no nos podemos quedar toda la vida, ay, pobre de mí, pobre víctima de mí, mire todo lo que me ha pasado de mal, mire todas las situaciones, yo necesito mucha ayuda. No, esa no es la actitud de un hijo de Dios. El hijo de Dios, el que se siente hijo de Dios y el que vive ser hijo de Dios, sabe que es un triunfador, sabe que es un guerrero, que puede batallar contra las cosas que están sucediendo en la vida y evidentemente asimismo puede entrar a ayudar a los otros hermanos que están empezando en ese proceso de restauración a través de la palabra que Él le ha enseñado, a través de ese testimonio que lleva de vida. Entonces, por eso es que es importante que nosotros crezcamos, o sea, que no nos quedemos como niños, sino que crezcamos. Un niño anhela crecer rápidamente, se pone los zapatos de la mamá, se pone los zapatos del papá, quiere ponerse los vestidos, bueno, etcétera, quiere ser grande. Pues nosotros no nos podemos quedar como niñitos cuando recién conocemos realmente del Señor. Vamos a otro punto y es que el niño no tiene malicia. El niño o sea, para él no hay pecado, o sea, él quiere hacer las cosas tranquilamente. Miremos en 1 Corintios 14, 20, versículo 20, que nos dice lo siguiente. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, no pongamos malicia en las cosas. El niño no es malicioso, él simplemente actúa. Nosotros sí debemos tener cuidado, definitivamente, en
cuidar nuestros pensamientos. A veces nosotros tenemos pensamiento de doble sentido, la forma de hablar de doble sentido, o sea, como ponerle esa parte morbosa, esa parte incorrecta, esa parte que no es. Nos dicen alguna cuestión, inmediatamente queremos verle el doble sentido a las cosas o el mensaje oculto. Ese es un pensamiento que nosotros debemos cuidarnos, porque eso no es un pensamiento de un niño. Un niño no le pone malicia a las cosas, recibe las cosas tranquilamente. Por eso lo delicado de nosotros de entrar a dañar el pensamiento de un niño con pensamientos incorrectos, maliciosos del ser humano. Cuidarnos de enseñarles o dejarles ver cosas que tampoco son correctas para un niño. O sea, el Señor nos es duro cuando dice, cuando uno, o sea, que es preferible ponerse una piedra de molino en el cuello cuando uno le va a hacer daño a un niño, a una persona inocente, a una persona que es pura. Entonces, frente a eso, es muy importante que nosotros tengamos cuidado de tener como esa, limpiar nuestro pensamiento y de verdad dejar la malicia de lado en nuestro corazón. Lo de la malicia, quiero proponerles un ejercicio, lo más de hermoso. En YouTube nos encuentran, como les habíamos dicho desde el principio, hay dos ejercicios que encuentran allí para no empezar a quitar tantas cosas que no nos dejan crecer como personas. Eso, lo de la malicia, es porque ya hay espíritus en nosotros que nos están agobiando y porque hemos permitido ese pecado, o en nosotros hay un pecado oculto. Son ejercicios de sanidad, ejercicios que tú los encuentras allí con nuestros nombres, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Irene Ospina. Son encuentros de oración hermosos. Hay uno que demora más o menos una hora y media y se indica cómo hacer ese ejercicio con actividades previas. Hay otro que demora más o menos unos 3 a 4 minutos, un poco más, pero son ejercicios que nos ayudan a sanar cosas del pasado, porque es que la malicia no viene así sola. Yo no acepto cuando me dicen que es la malicia indígena, no lo acepto. En mí no hay malicia indígena, en mí hay sabiduría, porque es la presencia del Espíritu Santo. Él es el que me guía. La malicia indígena se la dejo a los del mundo, porque yo no hago parte del mundo. O sea, yo soy un hijo de Dios, igual que tú, eres un hijo de Dios, y tenemos que a veces ser radicales en algunos aspectos. Entonces, a mí la malicia indígena no me domina ni me guía. A mí lo que me guía es la sabiduría del Espíritu Santo. Por tanto, la malicia hay que quitarla de nuestras vidas. No hay que entrar a hacer esos juegos en ocasiones, o esas risas que en ocasiones son de doble sentido. Entrar a ser parte, si alguien hace un chiste o hace un comentario de doble sentido, yo no le hago parte a ese juego y no lo acepto, porque tenemos que marcar nosotros diferencia en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, como verdaderos hijos de Dios. Bueno, otra cualidad muy importante y muy bonita es que el niño sabe amar. Lo particular es que el amor de un niño es transparente, el amor de un niño es desinteresado, el amor de un niño, como lo dice 1 Corintios 13:5, dice, no, el niño, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Un niño cuando ama no guarda rencor. Nosotros miremos, si ustedes se han puesto a observar la pelea de dos niños, de dos vecinitos. Los niños se pelean fácilmente por el juguete, por alguna cosa así. Y al momentico, o sea, las mamás intervienen y esa es la pelea de una con la otra, mejor dicho. Y es curioso, mientras las mamás se quedan peleando, los niños al momentico otra vez están jugando, a ellos se les olvidó el malestar y demás, mientras que el adulto se queda con el malestar. El Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que aprender a ser como niños para perdonarnos, no guardar rencor, no permitirnos quedarnos con palabras de insultos, de cosas así, sino que sacar todo eso del corazón. Acordémonos que la palabra es clara cuando dice que de toda cosa guardada guarda el corazón, porque del mana la vida. Y la otra es de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que estamos guardando en el corazón? ¿A qué es lo que le estamos dando vida desde nuestro corazón? Cuando guardamos resentimientos, cuando guardamos peleas, conflictos, cuando guardamos tantas cosas que nos han lastimado. Es importantísimo que aprendamos a ser como niños y perdonemos lo que el Señor nos
está invitando a imitar en los niños. Por eso valdría la pena que estudiaran muy bien el capítulo 13 de la primera de Corintios, que nos habla sobre el amor. ¿Qué es el amor? Y entonces por eso mismo de alguna forma aprenderlo a aplicar en nuestras vidas. Como última característica y bien importantísima es que los niños definitivamente dependen de otros. Y es la invitación que el Señor nos hace a que nosotros aprendamos a depender de Dios. Miremos en Mateo el capítulo 6, en el versículo del 25 al 33, que nos dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién os podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido que os afanáis, ¿no considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces miremos cómo es que es importante que nosotros realmente dependemos de Dios. El Señor nos invitaba a final de año que buscáramos la voluntad de Dios. Y el Señor aquí vuelve y nos invita a que definitivamente dependamos de Dios como unos niños, para que Él nos guíe, para que Él muestre el camino, para que Él definitivamente nos lleve a ese lugar que nos quiere llevar de bendición a nosotros, a nuestras familias, que nosotros realmente seamos obedientes a Él, que seamos como esos niños hermosos que amamos a nuestro Padre y que nos dejamos guiar y bendecir y aceptemos su misericordia, pero dejándonos formar por lo que Él quiere formar en nuestras vidas. Entonces, a modo de conclusión, Moni, con base en este tema tan hermoso de dejad que los niños vengan a mí, que tenemos que ser como niños, es que debemos nacer de nuevo como un niño. Tenemos que nacer de nuevo como un niño. Para nacer de nuevo como un niño, ya Mónica en el programa pues lo explicó bien detenidamente. Entonces esa es como una primera conclusión. La otra, no dejarnos llevar por esos cuestiones emocionales de los niños, esos malos hábitos que en ocasiones los niños tienen, sino empezar a quitar esas berrinches que nosotros hacemos, esa inmadurez emocional que a veces tenemos, esa inmadurez que a veces no nos deja estar como pareja realmente estando compartiendo de una manera adecuada. Esos berrinches, pataletas que los niños hacen, a veces los adultos nosotros lo vemos constantemente en nuestras parejas, que fácilmente nos irritamos por cualquier bobadita, por cualquier cosa insignificante y empezamos a discutir por eso. Entonces esa es otra conclusión. La otra es que debemos ser esos niños con buenas cualidades, ser humildes, serviciales, ser esa sana curiosidad, alimentarnos de ese verdadero alimento que es Cristo Jesús. Y la última, Moni, es que la entrada al reino de los cielos es condicional. O sea que para entrar al reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer, Moni? Definitivamente los niños que Dios, nuestro Padre Celestial, quiere. O sea, nos toca convertirnos como niños. Mateo 18:3, ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Bien, entonces ya el tiempo se nos está acabando. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros acompañándonos. Muchas gracias a las personas que estuvieron allí pendientes del programa. Nos gustaría conocer sus opiniones con respecto a estos programas. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales.
Allí en YouTube estos programas nosotros los subimos y hay otra cantidad de temas que estamos manejando y sobre todo los encuentros espirituales que allí tenemos. Yo los invito a que los escuchen, que los hagan con devoción, allí ante la presencia de Jesús sacramentado, allí en el sagrario, ve allí. Y esto, si tú tienes heridas en tu pasado que no has podido sanar, nosotros estamos también en entera disposición de atenderlos a ustedes por internet, por Facebook, hay una cantidad de medios como el Skype mismo y podemos atenderlos a ustedes. No tiene ningún costo. El costo es ya Dios pagó allí en la cruz por cada uno de nosotros y nosotros realmente esto es para darle el servicio a los demás. Hay que ser como niños. De igual manera, si ustedes tienen el interés de invitarnos algún día, bien sea a su comunidad, en su país, nosotros estamos en entera disponibilidad para hacerlo. Nuestra experiencia en el manejo de problemáticas familiares es bien amplia y estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Que este año la misericordia realmente los acompañe a ustedes, que la presencia de Dios sacramentado esté en cada uno de sus corazones, que la presencia viva de la misericordia reine en sus corazones. Vamos a terminar este encuentro, que es bien hermoso, con una oración que Mónica nos va a dirigir. Padre eterno, y te damos gracias, misericordioso Dios, por tu infinito amor, por tus enseñanzas, por todas las cosas que tú nos dices que debemos hacer. Permite que nuestro corazón realmente esté dispuesto a romper con todas las cosas del mundo que nos enseñaron anteriormente, con todas las ataduras, con todas las ligaduras y fuera de eso con todo el dolor que ha habido en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, hoy a desprendernos, a morir a ese hombre viejo, Señor, para volver a nacer, para ser esos niños, para de verdad querer estar alimentándonos de ti, acercándonos a ti, realmente a ser más cercanos a ti, Padre eterno. Hoy te damos gracias, Señor misericordioso, porque tu infinita misericordia nos permite a nosotros aprender cada día más de ti, aprender de tu deseo, de tu amor, de tu esperanza, de tu fe por nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor eterno Rey, porque nos amas demasiado, nos has amado demasiado, nos diste a tu Hijo maravilloso para darnos la oportunidad de nosotros llegar hasta ti, de abrirnos las puertas para que podamos llegar a alcanzar tu morada, Señor, esa morada que tienes preparado para nosotros, Señor, que realmente cumplamos ese propósito, que podamos ser dignos de alcanzar esa morada, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, siempre a aceptar tus regalos, Señor, porque por mérito muchas veces no podríamos alcanzarlo, Señor, pero que ese mérito, Señor, que no podemos alcanzar realmente lo luchemos, lo trabajemos para que tu amor se glorifique, Señor, todo el tiempo, para que tu amor se glorifique y tus bendiciones se vean constantemente, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos, Padre eterno. A ti la exaltación, Señor, a ti la honra, a ti la adoración, Señor, ante ti que toda rodilla se doble y toda boca proclame que tú eres el gran Rey, el misericordioso Rey, el majestuoso Padre, aquel que todo nos lo da, aquel que todo nos lo ha concedido, Señor, y que tiene misericordia para seguirnos dando, Señor. A ti, Señor, gracias, Padre eterno, gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu perdón, gracias por tantas cosas, Señor, que a veces se nos olvida. Señor, bendito y alabado seas por siempre. A ti la honra y la gloria, Señor. A ti, Padre eterno, por siempre, eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para terminar, quiero leerles algo muy hermoso. Dice: síntomas de una persona enferma, de un cristiano enfermo. Ya no ora al acostarse, ya no ora al empezar el día, le da pereza ir a la Eucaristía, a los encuentros de los grupos de oración. Es el último ayuno que haya hecho tal vez hace más de un mes. Se ríe de los chistes de doble sentido. El mundo para él ya es normal
se dedica a escuchar música del mundo fácilmente, se deleita más con la música del mundo que la música espiritual y se olvida que Cristo todo el tiempo lo está observando. Tenemos que ser como niños. Entonces lo esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias por esa atención que nos brindaron. Y acuérdense, hay 2 programas muy hermosos que tenemos en YouTube. Se llama La misericordia de Dios a través del perdón. Es un ejercicio de sanidad. Y el otro, Encuentro de oración para la sanidad de heridas emocionales. Les va a ayudar bastante a sanar esas situaciones del pasado que les tiene atormentados. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Desde Colombia les habló Rafael Aníbal Cortés y mi esposa Mónica Irene Ospina. Dios los bendiga profundamente y dentro de 8 días nos encontramos.